todos y a todos. Es un gusto recibirnos acá en la Universidad de Quilmes, en esta segunda jornada contable administrativa de Economía Popular, Social y Solidaria, que hemos titulado, por ser el Año Internacional de las Cooperativas, Desafíos de la Gestión Asociativa en el Año Internacional de las Cooperativas. Esto, bueno, seguramente algunos de ustedes estuvieron siguiendo el año pasado las primeras jornadas contables administrativas, y como nos parece importante instalar, ¿no?, cada vez más el cooperativismo y que sea a través de los aspectos contables administrativos de nuestras organizaciones sociales, decidimos tener una especial repetirlo de esta manera, poder tener un encuentro presencial y también, bueno, estar transmitiendo para compañeros y compañeras de distintas partes de nuestro país que no pueden estar hoy aquí presentes, ¿no? Bueno, que no se pierden estas jornadas. Así que muy bienvenidas y bienvenidas. Yo hoy estoy en carácter de directora de un proyecto de investigación porque me parece importante que las universidades públicas, y acá hay referentes de otras universidades públicas a nivel de nuestro país, donde el tema de contable y administrativo es parte de las carreras, y hemos presentado en el marco de la Universidad Nacional de Quilmes un proyecto de investigación que titulamos Herramientas contables administrativas en entidades de carácter social para el desarrollo de institutos socioeconómicos, ¿no? Y este proyecto se ancla en el Centro de Desarrollo Territorial del Departamento de Economía y Administración de la Universidad de Quilmes. Vamos a contar muy brevemente cómo vamos a desarrollar este encuentro. Aquí quiero agradecer también a todo el equipo del proyecto y a cada uno de los compañeros y compañeras que hicieron parte de esta organización, ¿sí? Que están desde, bueno, recibiendo a compañeros y compañeras que están llegando, con la transmisión también, para que todos podamos disfrutar de este evento, que estuvieron en cada detalle, ¿no? Así que bueno, agradecer al equipo, porque si no hay equipo, digamos, estas cosas no se pueden, estos tipos de cosas no se pueden llevar adelante. Bueno, vamos a organizar el evento de la siguiente manera. Vamos a tener un primer panel que lo dividimos como en dos partes, ¿no? Una parte que le vamos a dar lugar a las universidades para que nos cuenten en el marco de cada universidad cómo están abordando y cómo están abordando los temas y trabajando con las organizaciones sociales. Después vamos a dedicar también otro panel a hablar de las cuestiones político-institucionales, que vamos a ir presentando a los compañeros y compañeras de su parte, que van a ser parte de estos paneles. Y después vamos a dedicar también dos espacios, uno a trabajar con a intercambiar con organizaciones sociales, ¿no?, sobre estos temas, y vamos a tener de organizaciones sentados acá arriba. La idea es que podamos tener un intercambio sobre algunos aspectos que nos atraviesan de las organizaciones sociales en materia administrativa y contable, y para cerrar vamos a tener un espacio con profesionales hoy dedicados a, digamos, a estos temas, ¿no?, para que podamos dialogar, porque la idea es que en estos dos espacios, tanto con organizaciones sociales como con profesionales, podamos de alguna manera tener un intercambio, ¿sí?, de cuáles son las necesidades del sector, cómo las estamos abordando, y también poder hablar con los profesionales y que nos cuenten lo que implica, ¿no?, ser profesionales llevando adelante actividades en el sector, ¿no?, de asesoramiento y seguimiento de nuestras organizaciones sociales. Bueno, para esta primera parte me acompañan aquí a mi lado Alicia Ázaro, directora de la carrera de Contador Público de la Universidad Nacional de Quilmes. Los voy a mencionar y después los voy a presentar a medida que vayan intercediendo. Isabela Mendi, compañera muy querida y directora de la carrera de la Tecnicatura Universitaria de Economía Social y Solidaria de la UES, como muchas y muchos la conocemos. Bueno, lo dejo para después, para presentar el segundo panel. Pablo Padín, del Departamento de Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Juan, para compartir este espacio, y Martín Castellata,
director de la carrera de Contador Público de la Universidad Nacional de Moreno. Y ahora le vamos a dar la palabra a nuestra querida Alicia Ázaro, que es de la casa, para que nos diga unas palabras. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, perfecto. Bueno, antes que nada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, como les dijo hace un ratito Valeria, a quien agradecemos su participación en este espacio. Estamos acá reunidos porque, consideramos que las entidades económicas de carácter social en Argentina cumplen un rol fundamental ante las necesidades que se presentan en las comunidades donde éstas se encuentran emplazadas. En ese marco, estas formas asociativas, donde sus asociados, asociadas, usuarios, consumidores, tienen un importante rol en la toma de decisiones. Consideramos que la gestión administrativa y la gobernanza de estas experiencias es muy importante y se torna todo un desafío, sobre todo en esta época que estamos transitando. Por ese motivo, desde la carrera de Contador Público, la Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria, el proyecto de extensión en Contabilidad y Economía Social, el proyecto de investigación, como hace un ratito contaba también Valeria, en conjunto con las universidades de San Juan y de Moreno, desarrollamos y estamos presentando hoy la segunda jornada Contable Administrativa y Economía Social, Solidaria y Popular, que tenemos este año el eslogan, el tópico, desafíos para impulsar la formulación y gestión asociativa en un contexto de crisis. El objetivo general que nos reúne en estas jornadas es profundizar diálogos entre todos los actores involucrados, profesionales, estudiantes, trabajadores, gente de la conducción de entidades públicas, sociales y cooperativas. Y esperamos que este evento, que es continuidad del que realizamos el año pasado, también en julio, pueda brindar un buen intercambio y compartir experiencias en torno a este tipo de organizaciones. Vamos a contar también, y quizá me estoy adelantando, con la presencia de funcionarios, referentes y actores de organizaciones y cooperativismos. No me quiero extender mucho más. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Y espero disfruten mucho de nuestra jornada. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestra querida compañera Guillermina Mendy. Muchas gracias. Todo un lío con el micrófono. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra universidad, la universidad pública. Para nosotros es un placer generar estos espacios, estos encuentros, habitar nuestra universidad hoy más que nunca. Es clave estar en estos espacios, poder construir, co-construir conocimientos con organizaciones, con políticas públicas, con organismos estatales que acompañan a nuestras organizaciones de la economía popular, social y solidaria en estos tiempos tan difíciles como son la provincia de Buenos Aires, el municipio de Quilmes, y además contar con referentes de organizaciones de segundo y tercer grado que nuclean a nuestras organizaciones de la economía popular, social y solidaria, que promueven estas redes tan importantes también en estos tiempos. Así que, en primer lugar, agradecer el tiempo que se tomaron por estar acá, para seguir pensando juntos, juntas, nuestros desafíos, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos para seguir construyendo en los territorios, con compañeros, compañeras, con las organizaciones, una economía que ponga en el centro a las personas, que ponga en el centro a la vida
Y para eso necesitamos también poder gestionar administrativamente, gestionar la contabilidad de nuestras cooperativas, y sabemos que eso es un desafío que nos atraviesa y que nosotros y nosotras desde la universidad tenemos la obligación de poder abrir estos espacios y generar puentes para que podamos construir juntos herramientas que faciliten esa gestión. Y bueno, un poco esa es nuestra misión hoy de estas jornadas, poner a abrir y seguir profundizando esta agenda que nos convoca, que es necesaria. Así que acá estamos desde la Universidad de Quilmes para recibir también inquietudes, para pensar juntos y juntas cómo construir herramientas, saberes y aprendizajes para mejorar y potenciar todo lo que sabemos hacer en los territorios, que es clave para el desarrollo económico hoy. Así que muchas gracias y esperamos que sea una gran jornada. Muchas gracias, Guille. Y ahora le vamos a dar la palabra a Marcelo Caferata y lo voy a presentar a Marcelo. Voy a dar el gusto de presentarte. Bueno, él es contador público por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en docencia universitaria por la Universidad Nacional de Burlingame, tiene el doctorado en educación superior por la Universidad de Palermo, es director de la carrera de contador público de la Universidad Nacional de Moreno y profesor de diversas asignaturas en las universidades de Moreno, Buenos Aires y El Salvador, director de tesis y concursos docentes en varias universidades, entre las que se encuentra nuestra Casa de Altos Estudios. Autor y coautor de varios libros y materiales didácticos, le damos la palabra. Bueno, hola a todos y todas, creo que ahí se escucha. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me parece que en este contexto unirnos para trabajar juntos en esto es súper importante. Y un poco la idea de hoy es, además de incorporarnos al proyecto de investigación que tiene la Universidad de Quilmes, era compartir y contarles lo que se está haciendo en Moreno. Es una universidad joven, tiene recién 15 años, así que el primer proyecto de extensión en la carrera de contador empezó hace 3 años. Es un proyecto de extensión que pensamos en función a las organizaciones de la economía social. Vimos que había una necesidad en el territorio de poder tener una atención, muchas de ellas, y sobre todo en contextos de crisis cada vez más, le falta el apoyo contable, el apoyo administrativo. Al empezar a perder este acompañamiento, van perdiendo posibilidades de formalizar sus emprendimientos. Entonces, una de las funciones que tuvo este primer proyecto de extensión en la carrera de contador era acercar a las organizaciones a la universidad y que estudiantes avanzados de la carrera de contador y becarios participaran de este proyecto, que era justamente capacitar a las organizaciones en temas impositivos y contables. En una primera parte, porque ya estamos en la cuarta etapa del proyecto, ya lo estamos desarrollando hace 3 años, en una primera etapa nos vinculamos con las mesas del asociativismo y la economía social de la zona oeste. Teníamos un proyecto de capacitación, como de convocar a varios docentes a que capacitaran. Y bueno, a veces, trabajando con el territorio, nos dimos cuenta que las necesidades estaban mucho antes de la capacitación de las cooperativas o de las organizaciones, sino que había en el territorio muchos núcleos precooperativos que necesitaban una ayuda como para poder arrancar. No era que necesitaban una ayuda para sostener su proyecto, sino que cuando comenzamos con el proyecto de extensión, había mucha gente que tenía muchos bloqueos, por ejemplo, con la FIP, trabas con la clave fiscal. Entonces fue muy interesante que los estudiantes y los becarios pudieran empezar a ayudar a esos socios de cooperativas o de cooperativas en gestión o de organizaciones en gestión. Era una manera de un aprendizaje muy claro. La función de la universidad no solamente es la docencia, sino poder poner en acción esos conocimientos, y es muy interesante ver cómo
cuando las asociaciones, las cooperativas, cualquier organización de la economía social y solidaria viene con un caso puntual, es muy interesante cómo el estudiante puede resolver, ayudar, y bueno, ahí se van abriendo como distintas posibilidades. En ese primer proyecto estuvieron involucradas más de 30 cooperativas de trabajo y logramos que más de la mitad de ellas tuvieran el certificado de la exención de ganancias, por ejemplo. Entonces, este trabajo con una mirada de un proyecto de enseñanza, aprendizaje y servicio se fue prolongando en el tiempo y ya en la segunda etapa pudimos empezar a ver cómo esas organizaciones, esas cooperativas que en la primera etapa estaban en formación, en la segunda etapa, al año siguiente, otros estudiantes y becarios les ayudaron a ir sosteniendo ese proyecto. De repente hacer presentaciones mensuales, porque bueno, es muy costoso para alguien que quizás no puede acceder a alguna población vulnerable, que no puede acceder a un contador. Bueno, sostener el proyecto, presentar todas las cosas que hay que presentar mensualmente, las cosas que me pide el banco, porque además hay como una mirada de que, bueno, voy al banco y no es que me presentan unos formularios específicos para este tipo de organizaciones. Me dan el mismo que una empresa, me hacen llenar un montón de cosas y a veces, bueno, estas organizaciones o no tienen la capacitación o no tienen incluso a veces la gente que los pueda hacer. Así que fue muy interesante que los estudiantes avanzados y los becarios pudieran vincularse con eso y poder sostener de alguna manera durante el segundo año todas las presentaciones mensuales y además de sostener, empezar bueno, a que la gente de las organizaciones, los directores, los coordinadores, los que estaban a cargo de eso, pudieran perderle un poco el miedo a la página de AFIP, entrar, hacer las presentaciones, aprender a facturar, qué diferencia había entre esas cosas, hacer capacitaciones que quizás eran más básicas pero más necesarias. Y en el tercer año del proyecto ya logramos que algunas organizaciones tomaran cierta independencia y tomaran además a la universidad como una referencia de dónde poder buscar ayuda y dónde poder también venir a encontrar una solución. Y lo más interesante del proyecto me parece que también es empezar a formar. En la carrera de contador solemos siempre pensar, bueno, quiero ser el contador de una empresa, quiero abrir mi propio estudio. Bueno, empezar a generar esa semilla en los estudiantes, dentro de los estudiantes también mostrarle la posibilidad que, bueno, la Universidad de Moreno es una universidad de estudiantes, de pibes y pibas laburantes, y ahí poder ver que hay una posibilidad de servicio, sobre todo, de dar un servicio a gente que lo necesita y también, ¿por qué no?, una salida laboral, porque también las organizaciones dicen, llamamos a contadores que no saben bien cómo asesorarnos o no tienen el conocimiento específico de lo que es, les parece que una asociación, una fundación, una cooperativa es todo lo mismo. Y entonces empezar, tenemos una materia en la carrera que las docentes están trabajando en el cambio de programa y empezar a ver esto de la economía social y solidaria como una posibilidad de brindar servicio, de dar ayuda y también de tener una salida laboral y quizás alguno de nuestros estudiantes pueda decir, bueno, esto me interesa, acercarles como ese mundo, porque si no la carrera queda solo como para empresas y para cosas como más de otro tipo de economía, una economía un poco más como capitalista. Poder abrir eso, siempre hay estudiantes, por eso siempre hay becarios del proyecto, siempre hay estudiantes interesados en tener esta mirada de una economía diferente, de tratar de entender cómo se mueve eso, qué herramientas contables tenemos para ayudarlos, qué diferencia hay entre un balance de una sociedad comercial y alguna sociedad de la economía social. Así que bueno, eso es lo que queríamos compartirles, es el tercer año que estamos haciendo el proyecto y de esta manera, bueno, se fue generando una buena sinergia entre docentes que fueron capacitando, estudiantes que cada vez están más interesados en abrir una nueva mirada y obviamente las organizaciones que encuentran, y además abrir la universidad a las organizaciones, para que las organizaciones también encuentren en la universidad un espacio donde poder consultar, asesorarse y crecer, obviamente, poder sostener sus proyectos económicos y crecer. Creo que con esto era lo que queríamos compartir. Muchas gracias. Muchas gracias.
Le voy a pedir a Marcelo, porque nos acompañan otras compañeras también de la Universidad de Moreno, si las puede mencionar, que están aquí son con nosotras. Bueno, justamente las profesoras de la materia son la doctora Marcela Lamelsa y Roxana Pérez, que están a cargo. Muchas gracias por venir, por estar acá. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra a nuestro compañero, con quien también compartimos el movimiento cooperativo. Pablo Padín, él es integrante del Departamento de Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Es profesor titular de la materia Cooperativas Mutuales y otros entes sin fines de lucro de la carrera de Contador Público. Coordinador de las prácticas socioeducativas, director del programa de regularización de entidades de carácter social con la Cámara de Diputados de San Juan. Y similar programa con el Instituto Provincial de la Vivienda de la provincia de San Juan, en la UNCI, en nuestra casa universitaria, profesor de la materia Transformaciones del Mundo del Trabajo y de la Producción de la carrera de Contador Público e integrante del proyecto de investigación que mencionamos al inicio, Herramientas Contables Administrativas en Entidades de Carácter Social para el Desarrollo de Circuitos Socioeconómicos. Pablo, te damos la palabra. Se nos vino de lejos aparte. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a esta casa por invitarme a este proyecto. Esta casa que en realidad es mi casa. La verdad que cuando llego solamente ahí a la puerta de la Universidad de Quilmes, me embarga siempre una gran emoción. Yo me he formado en esta universidad, como dice Vale, vengo del movimiento cooperativo, vengo de cooperativas de trabajo, vengo del movimiento cooperativo de crédito, vengo de una historia en realidad del movimiento cooperativo de crédito y de las cooperativas de trabajo, porque mi padre era cooperativista y mi abuelo también. Entonces, desde donde hablo, no es solamente desde mi profesión, sino desde el rol de militante social. Que no es poca cosa cuando, lo tomo como un regalo de la vida en realidad, porque al momento de acompañar a las organizaciones sociales, a los entes, tenemos muchos nombres, las entidades de carácter social, las organizaciones sociales, todavía no nos ponemos de acuerdo dentro de la economía social y solidaria, ni cómo terminamos diciendo la economía social, solidaria y popular, o si es feminista también, etcétera, etcétera. Entonces ya no sabemos cuál es tan amplia, o lo tenemos que llegar algún día a poner un nombre que sea más también que la sociedad lo internalice. Pero más allá de eso, digo, sí quería compartir con todos los presentes, primero, este orgullo de estar acá en esta mesa y de tener a mis compañeras y compañeros y agradecerle a Rodolfo profundamente y a todos los compañeros también de la especialización, porque además de formarme, también me estoy formando en una carrera de posgrado. Quiero un poco comentar de los orígenes también, de cómo se fue dando la relación de la Universidad Nacional de Quilmes con la Universidad Nacional de San Juan. No solamente estoy invitado por la Universidad Nacional de San Juan por una cuestión puntual ahora del proyecto, sino que la historia se remonta a más de 10 años, donde hemos venido trabajando mancomunadamente, donde aprendimos desde la Universidad Nacional de San Juan poder ver esta perspectiva de la economía social y solidaria, donde pudimos participar y darnos la mano para hacer el primer congreso de economía social y solidaria, el primero en San Juan, después en Quilmes, el segundo, y así sucesivamente seguirán en el futuro haciéndose, que es nuestra ilusión. Pero además de ese acompañamiento, además hacer diplomaturas que fueron justamente para dirigentes y miembros de organizaciones sociales, una experiencia extraordinaria que se hizo, que la tenía la Universidad Nacional de Quilmes, pero que brindó o tendió la mano, o nos tendimos la mano y pudimos generar inclusive en plena pandemia, porque se terminó el ciclo en el medio de la pandemia, poder acompañar a dirigentes y miembros de organizaciones sociales en un aprendizaje, en una visión, en empoderarse de la universidad. Cuando hablaba justamente Valeria el tema de empoderarnos de la universidad, y realmente si hay algo que la distingue a la Universidad Nacional de Quilmes es cómo las organizaciones sociales han hecho suya la universidad.
En ese camino, la Universidad Nacional de San Juan venimos también caminando ese mismo camino. Y creo que desde el momento que en el 2016 aproximadamente se cambia el plan de estudio de la carrera de Contador Público Nacional, se incluye en el 5º año una materia que en realidad la CONEAU viene diciendo años, décadas, respecto al tema de que se tenía que incluir alguna disciplina, alguna materia que desembarcara sobre el tema de las organizaciones o la gente sin carácter social. Bueno, me invitan a participar en esa materia, y era una materia que era solamente de entes sin fines de lucro. Se veían fundaciones y asociaciones, con muy buena visión. El decano, el vicedecano de esa época de la Facultad de Ciencias Sociales, de alguna manera amplió la amplitud que tenemos, que son 4 tipos de figuras jurídicas: las cooperativas, las mutuales, las asociaciones civiles y las fundaciones. Y algunas anécdotas. Esa materia se da en el último semestre de 5º año, cuando los chicos ya son, como yo los trato, ustedes ya son colegas. Y con este va a ser el 6º año que se da la materia. Los dos primeros años fueron en pandemia, o sea, virtuales, y el resto han sido presenciales. Pero les puedo decir que hay una sorpresa que uno se lleva. No solamente, como decía mi compañero, respecto al tema de que la universidad, de alguna manera, los estudiantes entiendan de que hay otra economía, que no es la de las sociedades anónimas, que no es la de las SRL, o etcétera, etcétera, diferentes tipos de compañías, sino que existe este tipo de economía. Una economía que es muy pujante, que está invisibilizada, y es tan invisibilizada que la primera pregunta que hago yo en la materia, entre 30 y 40 estudiantes que están todos los años en 5º año, es ¿qué entidad de carácter social conocen? Quiero decirles y compartir con ustedes que la mayoría de las veces ha habido un solo estudiante que responde que conocía una entidad de carácter social. Me acuerdo una anécdota puntualmente, vuelvo a insistir, estudiantes avanzados, ya por recibirse de contador público, y no sabían qué entidades de carácter social podían tener cerca de su ámbito donde se desarrollaba. Me acuerdo en la primera oportunidad que lo primero que dijo una chica: me parece, profesor, mi abuela es presidenta de un centro de jubilados. ¿Será eso una entidad de carácter social? A tal grado llega nuestra invisibilidad, pese a todos los esfuerzos que hacemos desde el Estado, desde las universidades, que todavía hay ciertas barreras que no las rompemos. Les digo que también puedo decirles que después de esos 4 o 5 meses de ese semestre, los trabajos que presentan para cerrar esa materia son extraordinarios. El amor, el cariño, la gran pasión que le ponen en ese momento, al momento de conocerlas, y de cuánto es la riqueza de ese sector de la economía y de la sociedad, es extraordinario. Entonces digo, como sabemos de la invisibilidad, también tenemos la expectativa de que hay profesionales y futuros profesionales que se van a jugar por un sector que no lo conocen, pero tenemos que hacerlo conocer. Redondeando, y ya me fui lejos, pero discúlpenme, solamente decirles que esto se ha ido cerrando, abriendo a través de proyectos de extensión. Hoy tenemos la Cámara de Diputados, a donde se articula, en definitiva, el Estado provincial a través de la legislatura provincial, de la Cámara de Diputados provincial, la universidad, los órganos de Contralor y la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Nacional de Quilmes. Con ello, en 6 meses hemos regularizado 35 instituciones, y ahora hemos empezado otro proyecto con el Instituto Provincial de la Vivienda de la provincia de San Juan, también para regularizar organizaciones que estaban justamente caídas, no regularizadas.
Un gran tema que tenemos presente todos los que estamos dentro de la economía social es que algún día tendremos que modificar nuestras normas para que sea más accesible, lo que contaba el profesor acá, respecto al tema de la dificultad que tienen todas las organizaciones sociales para poder llevar a cabo su regularización o mantener las organizaciones. Creo que el Estado, los Estados, no hemos dado la suficiente oído y vista a este sector. Sigue siendo muy complejo para las instituciones llevar a cabo su regularización y sobre todo mantenerlas en condiciones. Desde este lugar que me toca, sí pido que a través de la universidad y de las universidades donde nosotros estamos, sigamos reclamando por una simplificación de los aspectos tanto impositivos, contables, auditoría, para este tipo de organizaciones que tienen muchas ganas, que generan un gran sector de la economía de nuestro país, pero que por ahí las normas no han acompañado el crecimiento y la pujanza del sector. Muchísimas gracias a todos, muy amable. Bueno, y con este fuerte aplauso los queremos invitar a Marcelo y a Pablo que bajen del escenario para darle la bienvenida al escenario a César Bazáñez, a Gildo Norato y a Rodolfo Pastore. Bueno, ahí se van acomodando. Este es nuestro segundo panel de apertura, un panel político-institucional, en el cual tenemos el placer y el gusto de tener con nosotros a César Bazáñez, gerente de Cooperar. Ahora los vamos a ir presentando a medida que van disertando. A Gildo Norato, presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo. Y ahora Rodolfo Pastore, compañero muy querido de acá de esta casa, director del Departamento de Economía y Administración. Y le vamos a dar la palabra en primera instancia a César, compañero, yo le decía al inicio a César es economista como yo. Somos uno de los pocos economistas dedicados al cooperativismo y es un placer siempre, digamos, tenerlo presente porque... bueno, lo voy a presentar y después quiero hacer una mención especial. Bueno, gerente de Cooperar, asesor de la presidencia de la Alianza Cooperativa Internacional y ha hecho como actividades anteriores vinculadas al cooperativismo, asesor económico de CONINAR y coordinador del área de evaluación de proyectos del INAES y por sobre todas las cosas cooperativista. Un cooperativista muy querido, con una sensibilidad que muy pocos compañeros y compañeras tenemos. Y bueno, y siempre ahí pujando para que cada organización cooperativa se sostenga, se desarrolle, ¿no? Y se fortalezca en pos de, bueno, nada, de seguir creciendo como sector. Así que, César, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias Valeria por la generosa presentación, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones. Me pongo el cronómetro porque tengo varias cosas, la verdad que me gustaría hablar de varios temas y no me quiero exceder. En primer lugar, el agradecimiento de parte de Cooperar por la construcción de estos espacios, el agradecimiento a la Universidad de Quilmes, a la Universidad de Moreno, a la Universidad de San Juan y a todas las universidades en general vinculadas a la red universitaria de la economía social y solidaria, con las cuales estamos tratando de pensar juntos y mejorar juntos todo lo que podemos hacer en beneficio del desarrollo de nuestras organizaciones. Quería contarles por qué, varios puntos bastante concretos que me parece que podemos trabajar, sobre los cuales podemos reflexionar. Escucho acá que hay un proyecto de investigación en desarrollo, capaz que alguno de estos lo podemos meter por la ventana o será materia
de un segundo proyecto. Lo primero que quería plantearles es que nos parece muy importante que trabajemos sobre la normativa, es decir, concretamente sobre las resoluciones técnicas en función de las cuales tenemos que construir y hacer nuestros balances, auditorías, etc. Nosotros en el año 2008 tuvimos una buena noticia, un buen trabajo, un buen resultado, que fue lograr la resolución técnica 24, que es una resolución técnica específica para las cooperativas. Y la verdad que fue un logro importante. Como siempre pasa en estas cosas, lo hicimos corriendo porque nos estaban amenazando con obligarnos a darle un tratamiento de pasivo al capital de las cooperativas. Esto nos iba a complicar la relación con los bancos. Pero bueno, el resultado fue bueno, tenemos una resolución técnica específica para el sector y eso fue muy importante. En el 2020, acá anoté los años porque ya no me acordaba, es decir, ya en plena pandemia, vino otra vocación por reformar la RT, y se aprobó la RT 51. Ahí ya fue medio tortuosa nuestra participación, no solamente por el tema de la pandemia, sino por esta cosa que tienen los consejos de profesionales de discutir entre ellos y después nos avisan y después hay que estar corriendo con las cooperativas para tratar de corregir. Y la verdad que fue bastante conflictivo, pero bueno, zafamos los papeles. Además, como ustedes saben, en realidad la autoridad de aplicación de la ley de cooperativas es el INAES, por lo tanto todo eso después tiene que ser aprobado por el INAES y nosotros estábamos en el medio entre los consejos profesionales y el INAES tratando de que se apruebe lo mejor posible. Y ahora estamos de nuevo en el mismo escenario, porque resulta que el Consejo Profesional aprobó el año pasado, creo que fue, la RT 54, creo que es la norma general de la contabilidad, y las cooperativas nos quedamos afuera. Y entonces, ahora a último momento dijeron, vamos a hacer un capítulo 12 y las metemos en las cooperativas. Por supuesto, ese capítulo 12 nos llega, está lleno de errores. Mañana tenemos una reunión entre Cooperari y Coninagro a las apuradas para ver todo lo que hay que corregir. Bueno, nada, habría que correr un poco menos, pensar un poco más, pensar con las universidades cómo mejoramos esas resoluciones técnicas en orden a la simplificación, como me comentaban recién, y en orden a mejorar, digamos, la calidad de nuestras normas. Tenemos un piso importante, es importante todo lo que hemos logrado hasta ahora, pero me parece que en términos de normativa tenemos que trabajar. Ahora, hasta el 25 de noviembre, que es el plazo que nos han dado para llevar nuestras observaciones, pero después del 25 de noviembre habrá que seguir trabajando. Junto con esos temas de normativa, a mí me parece que hay algunos temas, o a nosotros, a Cooperar, le parece que hay algunos temas que son especialmente complejos y que tienen importancia política incluso cuando pensamos en el modelo de la empresa cooperativa. Uno de los temas es el tratamiento del capital adentro de las cooperativas. Como ustedes saben, si hay alguna diferencia entre la empresa cooperativa y el resto de las empresas es que nosotros sacamos de la conducción al capital. Ponemos a los trabajadores, a los consumidores, a los usuarios, a los productores. Pero bueno, le sacamos los derechos al capital, pero necesitamos el capital. Y ahí hay un problema serio a resolver. Y un problema serio que también tiene que ver con las normas contables. Por ejemplo, pasa en muchas oportunidades que en un proceso de recuperación de empresas, los trabajadores ponen sus créditos, los créditos de la quiebra, digamos, y aportan ese capital inicial para el funcionamiento de la empresa, y esos créditos muchas veces ni siquiera tienen un registro contable a título de cada uno que ha realizado ese aporte. Y aún si lo tienen después, se desvalorizan al calor de la inflación y nadie se ocupa de gestionar ese capital. Y eso termina siendo injusto y termina creando tensiones hacia adentro de la organización. Es decir, hemos visto muchas veces cooperativas de trabajo donde hay un núcleo fundador que no quiere incorporar a otros asociados porque sienten que han hecho un esfuerzo, no solamente laboral, sino de aporte de capital y que esto no ha sido debidamente defendido. Bueno, hay todo un tema de cómo construimos un esfuerzo equitativo entre todos los quienes conformamos el capital, sobre el cual han trabajado algunos tipos de cooperativas. Por ejemplo, hace mucho tiempo se trabaja en el marco de las cooperativas agropecuarias, hay alguna cooperativa de consumo. En el marco de las cooperativas de trabajo, nada en este tema. Entonces, todo el tema de capital proporcional y la discusión sobre el capital proporcional es muy importante. Y tendremos que trabajarlo. Tiene que ver con cómo registro ese capital, cómo se registra en el registro asociado, cómo lo registro contablemente y cómo lo actualizo. Ustedes saben que
ahora se ajustan por inflación los balances, el ajuste de capital, todas las asambleas, la cooperativa tiene que decidir si ese ajuste de capital lo capitaliza a nombre de cada uno de sus asociados o lo manda a reservas. Y eso es una decisión de política empresaria fundamental. Y hay que tener claro por qué hago una cosa o por qué hago otra cosa. Entonces, bueno, esta primera reflexión. El capital es un tema importante, el capital proporcional es un tema importante, cómo registramos el capital, cómo lo actualizamos, cómo nos formamos sobre el tema, cuáles son los diferentes modelos para la construcción de capital proporcional, cuáles son los mecanismos que tenemos para compensar cuando no hay proporcionalidad en el aporte de capital de cada uno. Bueno, ahí hay una línea de trabajo muy intensa. Otro tema, ya más específico, las cooperativas de trabajo. La retribución que reciben los trabajadores de la cooperativa no es lo que queda después de que cubrimos los costos, no es lo que sobra, ¿no? Es un costo de la cooperativa, no es un adelanto de retorno, es un costo de la cooperativa y es un derecho del trabajador. Entonces, esto tiene que estar reflejado en la contabilidad. Es un costo de la cooperativa y esto ya lo acordamos en la RT24, ¿sí? Veníamos con discusiones hasta ese momento, pero ya desde el 2008 está saldado, o teóricamente saldado, porque recurrentemente volvemos a ver estos temas, y es un derecho del trabajador. Les doy el siguiente ejemplo para que se entienda. Si yo soy socio de una cooperativa agropecuaria y entrego mi producción a la cooperativa agropecuaria, por ejemplo la leche para que la cooperativa haga queso, eso genera un pasivo a la cooperativa frente al productor. Yo le entregué la leche y tengo un pasivo a mi favor. Ahora, si yo entrego mi trabajo, eso no está registrado. Si yo soy un asalariado de una empresa y la empresa no me paga, se genera un pasivo que es registrado contablemente. En la contabilidad de las cooperativas de trabajo eso no existe. ¿Sí? No existe, no aparece, muchas veces no aparece ni siquiera como un costo, pero sobre todo no aparece el devengado de esa retribución que debería estar registrada. Bueno, esto es un tema que tiene que ver con la defensa de los derechos del trabajo. Es decir, ¿qué modelo de cooperativa estamos constituyendo? Donde desde la contabilidad no defendemos y protegemos el aporte de capital que está haciendo el asociado y dueño de la cooperativa y el trabajo que está aportando la cooperativa que tiene que ser retribuido en las condiciones colectivamente pactadas entre todos los asociados. Bueno, me quedan 2 minutos y doy otro título por lo menos. Evaluación de proyectos. Es todo un tema en las cooperativas. Es decir, nosotros nos formamos en el famoso flujo de fondos, la tasa interna de retorno, tenemos ingresos, los costos, la diferencia, tratamos de maximizarlo, pero resulta que, como dije recién, por ejemplo, la cooperativa de trabajo tiene entre sus costos la retribución al trabajo, que es lo que busco maximizar, no minimizar. En la cooperativa de consumo tengo como ingresos aquello que quiero reducir, ¿no? Entonces hay que pensarle al revés a la evaluación de proyectos. No tenemos formación de evaluación de proyectos que no es evaluación social, que es otra cosa, sino la evaluación de la empresa con estos criterios. Yo no conozco material para formar esto. Con una anécdota final, en el minuto que me queda, en el 2006, como dijo Valeria, yo tuve que organizar el área de evaluación de proyectos del INAES, armamos unos formularios para la presentación de proyectos, hicimos todos un curso de evaluación de proyectos y armamos un formulario y criterios de evaluación que tenían que ver esto con la evaluación cooperativa del proyecto, no la evaluación privada financiera habitual, sino la evaluación cooperativa del proyecto que tiene sus vueltas. Bueno, eso se tradujo en una resolución del 2006 que sigue vigente, pero que nadie la aplica, nadie la usa y nadie la ha mejorado. O sea, hace 19 años que hicimos esa resolución y no hemos reflexionado sobre ese tema, digamos, ¿no? Digo esto porque todas las cosas que he dicho acá no hay ninguna demasiado novedosa. Son temas que venimos arrastrando desde hace varias décadas, por lo menos un par en lo que me refiere a mi testimonio, y yo creo que es una oportunidad para recomenzar o profundizar estas líneas de trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, César. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Gilda Honorato.
Gildo es el actual presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo de la Provincia de Buenos Aires, presidente del partido Patria de los Comunes y dirigente del movimiento Evita, con una sólida trayectoria en el ámbito social y político. Gildo ha sido secretario gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular de la UTEP, desempeñando un papel clave en la lucha por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Un gustazo tenerte por acá. Bueno, muchas gracias, Vale. Gracias a los organizadores y organizadoras, las autoridades de la Universidad de Quilmes y de las demás universidades que están. Primero que nada, reivindicar a la comunidad educativa y a la comunidad universitaria. Todos sabemos el ataque furtivo que están viviendo, que vive toda la sociedad, pero particularmente hay un encono con la comunidad universitaria. Nuestro abrazo, nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento a la lucha desde el gobierno de la provincia a cada uno de ustedes, porque la sentimos nuestra pelea también. Como decía recién en la presentación, no provengo del ámbito académico, ni siquiera de los sectores tradicionales del sector cooperativo, sino que provengo de las cooperativas de trabajo de los márgenes sociales, de la economía popular particularmente. Pero eso no nos impide comprender la responsabilidad y, sobre todas las cosas, la importancia estratégica que tiene el sector cooperativo en la necesaria planificación de un proyecto que integre. Y me atrevo a decir aún un poco más. Y siempre lo venimos masticando, por decirlo de alguna manera. 1.400 millones de asociados tiene el sector cooperativo a nivel global. La Alianza Cooperativa Internacional, que representa el bonaerense Ariel Huarco, tiene 1.400 asociados a nivel mundial. Eso implica un enorme impacto en lo que nosotros denominamos la necesaria reconfiguración de la gobernanza global y en cuatro aspectos que son vertebradores para la supervivencia de la especie humana: el acceso a los alimentos, el acceso al agua potable, el acceso a la energía y el tratamiento responsable de los residuos o la basura, como se le dice habitualmente. Esos aspectos, junto a otros, son determinantes y el modelo cooperativo no solamente tiene propuestas, sino que está desarrollando respuestas concretas en una escala local, en una escala barrial, en una escala muy focalizada, pero existen. Entonces, nos duele profundamente cuando vemos la estigmatización, la violencia que hay sobre el sector cooperativo, y no quiero modificar el eje del debate, pero que lo está haciendo el gobierno nacional. Se persigue, se sanciona, se penaliza, se judicializa, se quita matrículas y se exigen normativas y balances como no se le exige a las empresas, a las sociedades anónimas y a las SRL. Entonces, ¿cómo es la distribución y la lógica del poder? Es injusta para los más humildes, es injusta para las cooperativas, es injusta para la economía social, popular y solidaria. Y desde nuestro gobierno lo tenemos claro. Por eso hemos desarrollado, recientemente hemos presentado, junto al Colegio de Contadores de la Provincia de Buenos Aires, la creación de una red de contadores para acceder rápidamente a los balances que muchas veces son costosos y sobre todo a las cooperativas pobres, a las cooperativas de trabajo. Y en función de eso estamos empezando a financiar, incluyendo los honorarios de los contadores, los balances de las cooperativas, porque creemos que eso es vital para la supervivencia del modelo cooperativo, de las instituciones y sobre todas las cosas para garantizar trabajo, producción, consumo y el desarrollo de algo que es muy vertebrador, los usuarios cooperativos, que en nuestra provincia son millones. Millones.
Entonces, nos parece central que los problemas contables, los problemas institucionales, se aborden con rigurosidad científica, académica, con estudio, y sobre todo las casas universitarias, casas de altos estudios, pero sobre todo con responsabilidad política, haciéndonos cargo del tiempo y del momento histórico que estamos viviendo. No podemos ser neutrales, no pueden ser neutral nuestro pueblo cuando se destruye la comunidad, cuando se destruye el tejido productivo, el tejido social, cuando se destruye y se violenta a los colectivos y a las minorías. Y creo, y quiero hacer eje concreto, tenemos que profundizar la renovación generacional del sector cooperativo. Para eso necesitamos impulsar con las universidades, con las federaciones, con las confederaciones y las instituciones públicas, como la que me toca presidir en este momento, la educación cooperativa, para que las nuevas generaciones se hagan cargo del modelo cooperativo, no como un modelo de ambulancia, sino como un modelo que dignifica, que genera estabilidad económica y sobre todo paz social. Y también necesitamos, y esto nos tenemos que hacer cargo un poco también, sobre todo los varones, que es un segmento muy masculinizado, el sector cooperativo. Recorremos la provincia de Buenos Aires habitualmente y nos encontramos con experiencias muy importantes, muy significativas y de un enorme impacto en las comunidades. Pero el 80% son varones. El 80% somos varones. Me hago cargo del problema, porque algo tendremos que ver en reproducir el patriarcado también. Entonces, son problemas que hacen a la estructura de nuestras instituciones cooperativas. Y lo digo con la voluntad y con la necesidad de que tenemos que construir un modelo justo, un modelo digno, un modelo vital, con las fuerzas sociales que componen nuestras comunidades y sobre todo que deben ser las que protagonicen la construcción de un camino distinto al que nos propone la crueldad. Hablaba de 4 ejes: energía, alimentos, acceso al agua y el tratamiento de los residuos. Estamos hablando del cuidado de la única nave espacial que tiene la humanidad, que es la Tierra. Y el modelo cooperativo es un camino concreto para frenar la sistemática extracción de nuestros bienes naturales. Entonces, es un problema contable, es un problema educativo, es un problema académico y es un problema de la supervivencia de nuestra especie. Por eso el modelo cooperativo no pasa de moda, por eso el modelo cooperativo resiste, por eso el modelo cooperativo plantea una alternativa, por eso el modelo cooperativo tiene vigencia y está innegablemente vinculado a la construcción de una nueva humanidad con nuevos valores. Eso promueve Naciones Unidas cuando dice, en el Año Internacional de las Cooperativas construyen un mundo mejor. Esa es nuestra pelea, ese es nuestro camino, ese es nuestro horizonte y no lo puede hacer el Estado paternalista. Y lo digo como funcionario público. No lo puede hacer el Estado paternalista. Lo tienen que protagonizar los segmentos sociales. Las mujeres, la clase trabajadora, el que produce, el que invierte, el que exporta y sobre todas las cosas, los que mueven a nuestros pueblos. Estimados y estimadas, este es el desafío. Estamos para aprender, estamos para acompañar, estamos para asumir que el cooperativismo en nuestra provincia y en todo el país tiene más de un siglo de historia. Nosotros circunstancialmente tenemos este lugar, aspiramos a estar a la altura de esa tradición,
de esa historia y aspiramos a que cuando nosotros nos vayamos, aquellos que estén atrás de nosotros empiecen a subir la escalera 1 o 2 escalones al menos del lugar en el que lo encontramos nosotros, y así habremos cumplido nuestra tarea porque la continuidad histórica estará garantizada. Gracias por esta oportunidad, gracias por este tiempo y estamos a disposición para acompañar en todo lo que haga falta. Gracias. Muchísimas gracias, Gildo, por acompañarnos y estar acá. Bueno, ahora para finalizar este panel, queremos invitar a nuestro querido Rodolfo Pastore, otro de los economistas que también es parte del campo de la economía social, solidaria, popular y feminista. Bueno, Rodolfo es economista, egresado de la UBA, con estudios de posgrado en Historia Económica de la Universidad Complutense de Madrid, España, profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes, director del Departamento de Economía y Administración de esta universidad, especializado en docencia, investigación y extensión universitaria, en economía social y solidaria, con más de 50 publicaciones académicas en revistas y libros en el tema. Ha dirigido el Observatorio del Sur de la Economía Social y Solidaria y el programa de extensión CREES, construyendo redes de emprendedoras en economía social. Participa en diversas redes académicas en la temática, entre ellas la RUES, la Red Universitaria de la Economía Social y Solidaria, la Cátedra UNESCO en Economía Social y Solidaria, y es uno de los referentes en América Latina y en el mundo sobre este campo de estudio. Y gran compañero. Te damos la palabra. Bueno, díganme cortito cuánto tengo. Si es cortito, ¿cuánto tengo? 5 minutos. Bueno, 5 minutos. O sea que en 5 minutos la vida es eterna, dicen. Así que esperemos que así sea. Ahí me puso acá el compañero. Con César estudiamos juntos en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Economía, en otras épocas. Hacíamos una revistita juntos y todo. No, muy interesante la revista esa. Y bueno, pero primero agradecer y felicitar la organización de esta actividad, felicitar al equipo de trabajo, particularmente de nuestra universidad, encabezada por mujeres, que son las que siempre encabezan y ponen el hombro y muchas veces no necesariamente tienen, como nos decía recién Gildo, los merecimientos y acreditaciones que corresponden, ¿no? Y en este caso están acompañándonos acá, en ese sentido Alicia, de la carrera de contador, Guillermina, de la Tecnicatura Universitaria, algo muy bueno que se dé esa simbiosis, esa vinculación, y Valeria, ¿no? Que Valeria no se presentó porque se iba a autopresentar, pero todos sabemos la trayectoria de Valeria en el cooperativismo, en la academia, en el feminismo, en la economía feminista, y además de ser de la Universidad Nacional de Quilmes docente y dirigiendo este proyecto de investigación que se está inaugurando y que seguramente incorporará muchas de las cuestiones que César trae en articulación con las otras universidades socias que ya tiene el proyecto y que esperamos también seguir fortaleciendo hacia adelante. Bueno, también del Centro Cultural de la Cooperación, digamos, ¿no? Así que muy importante. Y a todo el equipo de trabajo que no se ve, a las compañeras y compañeros de UNCTV y a todo el equipo de trabajo de becarias, estudiantes y otros docentes. En segundo lugar, agradecer a quienes están en esta mesa, a quienes estuvieron antes, particularmente de las universidades socias, de las universidades que tenemos la afinidad ya de un camino construido y que vamos a seguir construyendo, y también a compañeras y compañeros de otras universidades que están presentes, que van a estar presentes después en los otros paneles, y que, bueno, este es el camino, ¿no? La idea de este encuentro es eso, es ser un segundo encuentro para seguir construyendo en común. Y en particular también agradecer en la figura de César al cooperativismo de Argentina, a cooperar desde ya, pero a las cooperativas que están presentes, que van a estar presentes después en los paneles y sus representaciones, y en la figura de Gildo,
a la provincia de Buenos Aires, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, más con la historia que sabemos que Gildo impulsa, tiene en el movimiento de economía popular, pero con las políticas que está sosteniendo la provincia de Buenos Aires en economía social, en cooperativismo, en inclusión, en general laboral, en desarrollo de los territorios, en hábitat, etcétera, ¿no? Y el IPAC como un centro clave en esa construcción, pero que hay distintas líneas de trabajo y bueno, nosotros articulamos con distintas áreas del gobierno de la provincia y en particular con Gildo y todo ese equipo. Y esta línea que hemos propuesto. Y también agradecer, reconocer la participación del municipio de Quilmes. Tenemos con nosotros, bueno, ahí está Julián, que es secretario del municipio en temas de desarrollo económico. Por allá atrás también va a estar y nos va a estar acompañando en la entrega que vamos a hacer de los diplomas de un software que hizo el municipio de gestión cooperativa, que es muy importante. Y bueno, y en ese sentido estamos muy contentos de haber sido parte junto con institutos de formación profesional, ¿no? Porque, por ejemplo, con el CFP 406, que es muy importante la articulación entre la educación para el trabajo, en el trabajo que generan los centros de formación laboral, los centros de formación profesional, las escuelas técnicas con las universidades. Tenemos que seguir trabajando más en esa articulación, ¿no? Y bueno, y en esto, ¿por qué digo esto como estos agradecimientos? Porque es la construcción que tenemos que hacer. Tenemos que hacer con el Estado democrático, con el Estado popular, con las políticas públicas que van en esa línea, con las organizaciones cooperativas y del sector de la economía social, con los gobiernos locales, como el municipio de Quilmes en este caso, y otros municipios con los que vivimos articulando, con las entidades del sistema educativo, empezando por las universidades, pero no solo. Tenemos que construir comunidad organizada, tenemos que construir ecosistemas de promoción, de acompañamiento, de impulso a estas economías. Porque estas economías están, porque estas economías van a estar y van a seguir creciendo y son una respuesta social, son una respuesta y una innovación social, como nos decía Gildo. Y esto es reconocido no solamente por nosotros, por quienes estamos aquí, no solamente por los actores del sector, sino, como decía Gildo, por los organismos internacionales, ¿no? Este año no es casualmente el segundo año internacional de las cooperativas, el 2025 se declaró el año pasado, el primer año fue en el 2012, que se declaró el año internacional de cooperativas. Y todos los organismos internacionales de Naciones Unidas, OIT y distintas organizaciones internacionales a nivel regional o internacional, a nivel regional, hoy la CEPAL ya reconoce el cooperativismo y la economía social como clave para el desarrollo en América Latina, la OCDE también desarrolló esto. Todos están diciendo, y basta leer la última declaración que les comento de Naciones Unidas sobre las cooperativas, la economía social y el desarrollo sostenible, que firmaron y aprobaron todos los países de Naciones Unidas, salvo uno, que se abstuvo a fin del año pasado. Y eso da cuenta de algo. El único gobierno que se abstuvo de firmar, de acompañar esa declaración de Naciones Unidas de la importancia de la economía social y el cooperativismo en el desarrollo sostenible, lamentablemente fue nuestro país. Y eso da cuenta de cómo estamos, digamos, ¿no? Y esto hay que decirlo, porque no puede quedar impune estas cosas, junto con otras cosas. Gildo nos decía el ataque a las universidades, vemos el ataque a las cooperativas. El punitivismo fiscal no es el camino de ninguna forma. No quiere decir que no haya que regularizar, no quiere decir que no haya que acompañar, no quiere decir que no haya que mejorar lo que se hizo. Por ejemplo, tuvimos una gran expansión de cooperativas en la gestión anterior, y eso fue porque se facilitaron los mecanismos y las posibilidades de crear cooperativas, sobre todo cooperativas de trabajo, que es lo que más crece, y pasamos a poder generar cooperativas de 3 integrantes durante un periodo de tiempo, de generar un proceso mucho más ágil, mucho más, digamos, en la pandemia se trabajó con todo eso, la gestión anterior que estuvo justamente Alex Roy en el INAES, etc., ¿no? Hay cosas de la gestión actual en el INAES que es importante decir que continúan, porque el movimiento cooperativo está ahí, porque el movimiento mutual está, porque hay autoridades del INAES que es valorable también el trabajo que quieren hacer, pero el problema es un problema de gobierno nacional. Y un problema que implicó la suspensión de 8.000 cooperativas en este país. 8.000 cooperativas se le suspendieron. Y eso no es el camino realmente, ¿no?
digamos, tenemos que discutir, bueno, ¿y cómo hacemos para que una vez que abrimos la puerta no se queden todos afuera? Porque eso también tenemos que discutirlo. Y eso implica esto, eso implica cómo acompañamos una vez que generamos transformaciones normativas, como nos decía César, que tienen que ir en esa direccionalidad, en algunas de las líneas que marcaba César, o en la direccionalidad de lo que se hizo. Pero que tenemos que ver después, bueno, en situaciones de crisis económicas, en situaciones de dificultad económica, que todas las empresas tienen, particularmente las micros y las pequeñas empresas de nuestro país. Y obviamente las cooperativas no son ajenas a eso, porque el gran entramado de cooperativas que tenemos, muy importante, en cooperativas muy significativas, en nuestro país en general y en nuestra provincia en particular, el cooperativismo de servicio, el cooperativismo agropecuario, el cooperativismo de consumo, sin duda fundamental, empresas claves en sus territorios. Pero lógicamente lo que más crece es el cooperativismo de trabajo. Para darles un ejemplo, en los años 80 teníamos una sola federación de cooperativas de trabajo. Una sola federación. Al inicio de la democracia, una sola federación. Hoy tenemos más de 50 federaciones. Tenemos 2 grandes confederaciones de cooperativas de trabajo. En los años 80, la participación de las cooperativas de trabajo en los puestos de trabajo que generaba el cooperativismo, en total, era cercano al 9%. En los últimos datos que tenemos oficiales, que hay que cambiarlos porque por esto que he comentado, pero tomo los datos del 2023, eran el 89% de los puestos de trabajo que genera el cooperativismo. En el caso de las entidades cooperativas, las entidades que crecen en términos de dinámica son las cooperativas de trabajo. Y ahí tenemos cooperativas de trabajo potentes, fuertes, pero también sabemos cooperativas de trabajo muy diversas, cooperativas de trabajo que vienen del mundo de la economía popular, cooperativas de trabajo que están muy vinculadas a los programas públicos que hemos tenido a lo largo de distintas etapas. De hecho, fue uno de los grandes sectores del crecimiento del cooperativismo de trabajo y lamentablemente, bueno, ahí se dieron situaciones de dependencia institucional, que no hay que reiterar, que hay que buscar seguir teniendo el apoyo, la vinculación del Estado, pero también apuntar a ese principio cooperativo de la autonomía y del dinamismo y el crecimiento de las cooperativas. Y el cooperativismo independiente de trabajo, el cooperativismo que ha surgido, bueno, las empresas recuperadas, muy importantes en nuestro país, pero también un cooperativismo de profesionales, un cooperativismo tecnológico. Tenemos la primer federación de cooperativas tecnológicas y de comunicación en muchos países de la región, ¿no? Y eso es reconocido y valorado. Es decir, tenemos una gran potencia para plantearnos. Y en ese punto, convocar a los estudiantes, a los profesionales de nuestro país y en particular de las carreras de contador, de administración, de economía en general, a ser parte de este gran desafío. No solamente acompañar, sino, como decía también algunos compañeros en la mesa anterior, hacer parte del desarrollo de servicios profesionales, obviamente que va a tener que estar acompañado del Estado y que va a necesitar mucho también la articulación con los consejos profesionales. Bueno, seguramente en la tercera jornada que organicemos, poder hacer esto junto con el Consejo Profesional de la provincia de Buenos Aires, por lo menos, ¿no? Que ahí tiene todo un desarrollo muy interesante. Estamos planificando con compañeros que son docentes de la universidad y que son integrantes del Consejo Profesional de la provincia de Buenos Aires, hacer un diploma de posgrado en contabilidad y administración para cooperativas, mutuales y otros entes asociativos, ¿no? Y saben que el Consejo Profesional de la provincia hizo una encuesta entre los profesionales de contador y de administración de la provincia y les preguntó, bueno, en qué sector de actividades se dedicaban. Incluyó en esa encuesta, que es algo importante porque muchas veces no se incluye, cooperativas, mutuales y otras entidades asociadas. El 70% de los profesionales que contestaron se dedican también a cooperativas y mutuales. Y el desconocimiento muchas veces de las normas específicas, de la especificidad de las reglamentaciones, del tratamiento impositivo y demás, es muy importante entre los profesionales, no solamente jóvenes, del sector sobre esto, ¿no? Entonces es muy importante lo que tenemos para avanzar ahí. Y cierro con esto. En el año 2012, Cooperar, junto con Coninagro y otras organizaciones, César fue un gran artífice de eso, organizó el Congreso Argentino Cooperativo.
Ese Congreso Argentino Cooperativo fue muy importante, desarrolló distintas líneas. Un eje de trabajo fue universidades y cooperativas y economía social. Y salieron conclusiones muy importantes del trabajo de los documentos de base. Se hizo un documento de base sobre investigación y cooperativismo, otro documento de base sobre extensión y cooperativismo y economía social, y otro documento de base sobre formación y cooperativismo y economía social. Y lo que salía como diagnóstico era: tenemos poca y casi nada investigación, tenemos un crecimiento importante de la extensión universitaria en el sector, que vino de la mano ya en el 2012, veníamos una década después de la crisis del 2001 y se habían dado muchas políticas de vinculación universitaria y vinculación territorial, mucho para avanzar, pero había muchas políticas. Y tenemos formación de carreras universitarias, algunas históricas, como la Universidad de La Plata en cooperativismo y economía social, que la tecnicatura de cooperativismo de La Plata desde los años 50, ¿no? Y algunas empezaron a desarrollar, entre otras, mucho en posgrado, teníamos mucho desarrollo. Bueno, de esas conclusiones, y ahí hay que reivindicar a las personas y los actores, compañeras del sistema universitario, compañeras y compañeros, compañeros del sistema cooperativo, César entre ellos, fundamental, y compañeras y compañeros de la Secretaría de Políticas Universitarias se pusieron al hombro y impulsaron el primer programa de escala en cooperativismo y economía social en las universidades, que fue un programa que estuvo vigente y con mucho peso entre el 2014 y el 2017, llegó hasta el 2019, pero no tuvimos convocatoria abierta. Fue impresionante la transformación que se dio en la cantidad de proyectos de investigación. Nosotros hemos hecho un estudio reciente para una convocatoria de la Alianza Cooperativa Internacional de las Américas, y lo que sale es eso. Hoy teníamos 16 carreras en economía social y cooperativismo en el año 2012. En el 2025, a pesar de la crisis, a pesar de la instabilidad política y demás, tenemos 25 carreras en distintas etapas de grado y posgrado. Han crecido los ciclos de complementación, han crecido los posgrados, pero una cuestión muy importante que hace a este encuentro es que crecieron los contenidos transversales de cooperativismo y economía social en carreras que son definidas como carreras vinculadas al bien público, que son las carreras que están regidas por una serie, por ley de educación superior, por una acreditación en CONIAU y demás. Y ahí se definieron una serie de contenidos mínimos de todas las carreras. Por eso quizás, Pablo, no es casual que se hayan incorporado a los planes de estudio las carreras de contador, porque una de esas carreras, la carrera de contador, contenidos en cooperativismo y economía social. A veces solamente es una materia, lamentablemente, pero es importantísimo lo que se hizo. Y eso fue el logro simultáneo de la articulación entre actores del sistema universitario, actores del cooperativismo, actrices y actores del Estado, y después continuaron otros programas, con el programa de intercambio tecnológico con la economía popular, que trabajó mucho con Cooperativa de Economía Popular en el año 2023 y 2024. En fin, hay todo un camino hecho, hay todo un recorrido realizado. Lo que se ve entre el 2012, el primer año internacional de las cooperativas, y el 2025, este año que estamos en el segundo año internacional, es que en un contexto crítico, sin duda del 2012 para aquí, digamos, estamos en una situación compleja en nuestro país, ¿no? Particularmente del 2016 para aquí, ¿no? Y ni que hablar del 2024 para aquí. Aún en ese contexto hay un crecimiento del lugar del cooperativismo y economía social en las universidades, en la formación de grado y posgrado, en la transversalización de contenidos, particularmente en la carrera de contador, en la existencia de equipos académicos, por ejemplo, como los de la RUES que participamos, y con esto cierro, y en la organización de actividades y encuentros como esto. Estamos organizando para la primera semana de noviembre, entre el 3 y el 7 de noviembre, la 8ª Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria, que se organiza en universidades de todo el país, ¿no? En forma descentralizada. Y desde hace unos años lo hacemos con otra construcción colectiva fundamental, como son la red de municipios cooperativos. Conjuntamente la RUES con la red de municipios cooperativos organizamos ya desde hace 3 años la Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria, invitarlas a todas y todos a ser partícipes de esa semana con actividades, con presentación de trabajos de
de acciones, y va a ser la primera semana latinoamericana y del Caribe de Economía Social y Solidaria, porque así como tenemos la RUES de Argentina, está la RUES de Chile, está la RUES de México, y hay otras redes universitarias de América Latina, de Brasil, de Uruguay, de Colombia, que nos hemos puesto de acuerdo para poner en el lugar que corresponde a estas economías, al cooperativismo, y estas jornadas que estamos haciendo hoy van en ese sentido, así que felicitar, agradecer y bueno, y aprovechar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero contarles que nos han acercado, antes que se vayan de aquí, de la mesa, nos han acercado una pregunta para IPAC. Podemos compartirla. Y luego, bueno, para no olvidarnos, quienes necesiten certificados de las jornadas pueden en ese QR solicitarlo. Y también quiero pasar otro chivo. Están abiertas las inscripciones a la Tecnicatura Universitaria de la Economía Social y Solidaria. Y ahora sí, comparto la pregunta. ¿Qué opinión tienen sobre la eliminación del monotributo común y social que está dentro del proyecto de ley de reforma tributaria que envió el Congreso al Gobierno Nacional? Bueno, me parece que está más o menos clara la pregunta. Y creo que nosotros tenemos enormes dificultades. Tenemos gran cantidad de problemas y tenemos la posibilidad concreta de plantear que hay otra forma de abordar la agenda. Tenemos cantidad de compañeros y compañeras que van quedando al margen. Y nosotros estamos explorando con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad una alternativa, pero la provincia como tal a veces tiene limitaciones. Tenemos que, primero, el presupuesto que mandó el gobierno, hay que ver cuál es el destino de ese presupuesto. Todo indica que vamos a tener un nuevo año sin presupuesto. Pero después lo que está claro es que se ataca constantemente a cada uno de los segmentos sociales, a cada uno de los sectores que padecen, y nosotros tenemos que buscar otro camino. Hay que buscar una alternativa para que se sigan sosteniendo las políticas que garantizan derechos mínimos a aquellos que están sufriendo. La respuesta es clara, la respuesta la compartimos y la respuesta es construyamos un camino distinto, démosle a este gobierno una cachetada el próximo 26 de octubre. Bueno, muchas gracias. Y después nos han preguntado también, Gildo, ¿dónde se pueden contactar con la red de contadores? ¿Dónde se pueden inscribir? Con la red de contadores se pueden acceder al IPAC, a la página oficial del IPAC y a las redes sociales que pueden linkear en cada una de las redes sociales, Instagram, X o Twitter y Facebook y no sé si TikTok no tenemos. Ahí pueden acceder a nuestro link. Ahí aparece el acceso a este programa y a la vez eso depende de la Dirección Provincial de Fiscalización, que está en contacto con el colegio, y de esa manera los contadores quedan inscriptos para, como se dice ahora, para machear con aquellas cooperativas, es un término muy de ahora, para machear con las cooperativas, que generalmente son las cooperativas de trabajo más humildes, que no tienen un palo y medio para garpar los balances. Entonces, a partir de nuestras redes, le dejamos el contacto también a la universidad y bueno, a disposición. Bueno, muchas gracias, Gildo. Y nos quedamos después, porque como estamos transmitiendo, nos van llegando algunas preguntas, nos queda después una propuesta, pero la vamos a charlar en el momento que tengamos a las y los profesionales. Queremos invitar a Pablo y Marcelo que suban al escenario porque les queremos entregar a Gildo, a Rodolfo, a César, a Pablo, a Marcelo, un obsequio de la universidad, antes que finalicemos con este panel. Y dar paso al codirector del proyecto, Martín Caro. Gracias.
Gracias.